Muy buenas noches, sea bienvenido. Llegamos al 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Iniciamos entonces este programa. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Aquí estamos listos, prestos y dispuestos. Tenemos 3 temas y además tenemos una entrevista muy importante hoy. Que no se la puede perder, por supuesto. Le vamos a dar un adelanto. Es en seguimiento a un tema que estábamos abordando ayer. ¿Usted se recuerda de los temas de ayer? Bueno, perfecto. ¿Cuál es el primer tema, Sandy? Hoy hablaremos acerca de la elección de magistrados a las diferentes cortes. Y por cierto, Julio, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, señaló que algunos aspirantes a magistrados, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, se han reunido con diputados, por lo que a partir de este viernes aplicarán un mecanismo en aras de la transparencia. Luego de ser enviadas las nóminas de aspirantes a magistrados de Sala de Apelaciones al Congreso de la República, el presidente de este organismo, Alan Rodríguez, señaló que algunos aspirantes se han reunido con diputados, por lo que indicó que se debe evitar, ya que se busca realizar el proceso con transparencia. Pues mire, el sentido de lo que estamos haciendo en el Congreso de la República es evitar justamente eso, ¿verdad? Aquí hemos visto muchos magistrados también haciendo romería, visitando las oficinas de algunos diputados y no debería de ser de esta manera, ¿verdad? Entonces por eso mismo estamos haciendo esta invitación a que todos los aspirantes puedan acudir a hacer una presentación sin tener esa intromisión, sin tener esa interferencia entre ambos poderes, que ellos puedan darse a conocer hacia todos los diputados y no que tengan esa necesidad de buscar ese acercamiento uno por uno, porque no es lo correcto, ¿verdad? No es lo prudente. Entonces estamos cambiando las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero creo que estamos dando pasos contundentes en aras de poder transparentar este proceso y sentar un precedente y que de aquí en adelante las cosas se hagan de una mejor manera. La Junta Directiva del Congreso hizo un llamado a los aspirantes a magistrados de Sala de Apelaciones para que a partir de este viernes presenten su plan de trabajo por medio de un video de 5 minutos. Nosotros tenemos muy clara la independencia de poderes, tenemos muy claro que nosotros como organismo legislativo no debemos de interferir con todo el proceso del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, respetando esa independencia, mañana en un momento se estará dando a conocer la metodología que se utilizará el día de mañana, en la que los aspirantes acudirán para poder hacer su presentación y pues de manera digital puedan trasladarse esta información a todos los diputados del Congreso de la República y en general a toda la población para que seamos observadores todos y estemos bien informados. El material audiovisual será colgado en la página del Congreso de la República para que esté al alcance de la población, señaló el congresista. ¿Quiere datos? Pues aquí se los vamos a dar. Y es que en Guatemala, a diferencia de otros países, inclusive los centroamericanos, la elección de magistrados de Sala de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia se hace, Sandy, tú lo sabes muy bien, a través de las comisiones de postulación, que sirven cual si fueran una especie de filtro, al menos teóricamente, ¿verdad? A efecto de hacer también teóricamente una depuración de estos cargos. ¿Para qué? Pues para entregar un listado final al Congreso de la República de las personas que ellos como comisión consideran idóneas. En la práctica este sistema simple y sencillamente ha demostrado ser absolutamente infuncional, obsoleto y muy susceptible a manipularse. Y yo te diría, muy proclive inclusive a lo que es el tráfico de influencias y a ciertas situaciones de corrupción. No es el único proceso de selección de magistrados que ha tenido este tipo de influencias e intervenciones de actores externos, con lo cual el listado que recibe el Congreso de la República, podemos decir, es discutible, pero es lo que hay, porque la otra opción, Sandy, es retrotraer este sistema, esta selección, para saber cuándo y empezar de nuevo, y entonces ahí es donde uno se cuestionaría. Entonces mejor quitemos de una vez las comisiones de postulación, ¿no? Y es que ese es el punto, Julio, porque cada proceso que requiere un proceso por comisión de postulación, tenemos estas romerías, donde cada aspirante va a las bancadas, busca los apoyos, y esto es lo que se ve mal y lo que se critica, el hecho de, bueno, qué tanto tráfico de influencia se puede ir teniendo, pero iniciamos el primer filtro, las comisiones de postulación. Correcto. Porque obviamente, si tú no haces ese cabildeo, no vas a resultar. Tienes posibilidad. Exactamente. Pero ¿dónde está el problema? Precisamente allí, en esa génesis de lo que fue la reforma constitucional del año de 1992, en este caso, cuando se crearon esas benditas comisiones de postulación, que hoy por hoy, Sandy, lo que están demostrando es que ya es un sistema que no es acorde para Guatemala, que no es lo que necesitamos. Y fíjate,
Sin ir muy lejos, en El Salvador, prácticamente todos los países centroamericanos, México y en algunas otras realidades, es el Congreso de la República, el ente más político que existe, quien hace esa selección, pero además lo hacen de una manera escalonada, no completa como aquí se hace. Yo creo que va a haber que revisar esa situación que es lo que causa todo el problema. Y tú dijiste algo muy bueno. No es el único proceso de selección que ha tenido esta injerencia, todos la han tenido. Y en cada proceso se critica lo mismo, pero no se hace nada por cambiarlo. Hablábamos fuera de cámara contigo, Julio, de que bueno, entonces si el problema se viene dando desde las comisiones de postulación, porque obviamente si tienes posibilidad de estar en esa nómina, tienes que empezar a buscar consensos, a buscar el apoyo de las bancadas para resultar entonces beneficiado con el voto. Entonces, en este punto, ¿por qué no dejar únicamente las elecciones en el Congreso? A lo mejor usted dirá, no, pero los diputados... Pero bueno, ¿quiénes son los diputados? Dirá, pero es lo mejor. Exactamente, pero imagínate, quitas un filtro tú para poder evitar algún tipo de tráfico de influencias, alguna situación irregular que se pueda ir dando y vas directamente entonces al órgano que va a hacer la elección, porque en este momento los diputados son los que eligen, pero ya pasó un primer filtro. Ratificando lo que tú dices, al final de cuentas, con este sistema que tenemos tan perverso de las comisiones de postulación, sería mucho mejor, porque ya solo habría un órgano, que es el órgano político de este país, en el cual habría que ir a hablar y cabildear, y eso se hace inclusive en todos los países. No significa que tenga que haber un tráfico de influencias, dádivas, corrupción o cualquier otra situación. Lo que pasa es que con las comisiones de selección tú tienes unos criterios, para empezar, que son absolutamente subjetivos, porque si te has dado cuenta en cada proceso, Sandy, los distintos comisionados que han habido desde que existe este sistema han variado las tablas de calificación, han puesto criterios subjetivos, porque ¿cómo vas a evaluar tú, por ejemplo, temas como la honorabilidad? Exacto. Eso es subjetivo, pero ¿cómo vas a evaluar, sí, el hecho del estudio, el hecho de la experiencia que tengas litigando en tribunales o siendo juez o siendo magistrado? Ahí es otra cosa y ahí es donde se pierde la esencia de lo que es la carrera judicial en este país. Así es. Vamos a ampliar la información con unos datos que le mostramos en este momento en pantalla, porque tomando en cuenta entonces que existen realidades mucho más avanzadas que la nuestra, donde realizan esta elección precisamente de magistrados, pero en el seno de los parlamentos, que son los órganos eminentemente políticos de cada país. Varias naciones lo hacen de esta forma. Además, no se hace una sustitución total de las Cortes, sino que es una sustitución parcial y los nombramientos tienden a ser lo más largo posibles. Ante esa situación, el Congreso de la República tendrá que elegir a los próximos magistrados del listado entregado por las comisiones. De lo contrario, es tiempo y recursos perdidos. Lo que se debe hacer también, en este caso la 9ª legislatura, son las modificaciones legales pertinentes quizá para cambiar el sistema de comisiones de postulación y poder transparentar desde ya este proceso. Y esto puede lograr dejando una ley, por ejemplo, los criterios de puntuación que tú mencionabas, que quede claro. Exactamente, se pueda privilegiar la experiencia judicial que se pueda tener, por ejemplo, y dejar a las personas más idóneas. Pero en este momento sí existen varias debilidades en las comisiones de postulación. ¿O cómo lo ves tú? No, esto es absolutamente cierto. Y a ver, yo quiero entender la postura de otras personas, porque también hay que ver ambos planos. Dicen, no, votemos todo este proceso, perdemos tiempo, perdemos recursos, perdemos dinero y nos preguntamos para qué entonces existen las comisiones de postulación. Pero supongamos que lo hacemos. ¿Qué garantía tienes tú, Sandy? Que las mismas, porque serían los mismos comisionados, no son otros, vayan a hacer una selección mejor o peor de la que hay ahorita. Básicamente es volver a caer a lo mismo y volver a perder el tiempo. Creo que en este momento tenemos que entender que ahí están los listados, el Congreso de la República tendrá que escuchar a estos probablemente candidatos a las magistraturas, está bien, tendrá que seleccionar lo mejor que se pueda dentro de ello, excluyendo quizás aquellos que por alguna razón con la información que dio el Ministerio Público esta misma semana, pues puedan estar sujetos a un proceso de investigación por lo que ha sucedido, y nombrar los magistrados de sala y los magistrados de Corte Suprema de Justicia, porque mientras persista el sistema que estamos cuestionando en este momento de comisiones de postulación, va a ser una y otra y recurrente una y otra vez el mismo problema y la misma situación. Pobrecitos a veces también quienes funcionan ahí dentro de las comisiones como decanos, ¿no? Ellos son entes académicos,
Claro. Bueno, aunque te digo una cosa, también hay dos tipos de universidades, aquellas que de verdad son verdaderamente académicas y las universidades que los decanos están ahí por la parte política. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Efectivamente, entonces, ¿en qué momento se cambia la función de las comisiones de postulación o en qué momento se debilita también? ¿Siempre ha sido así, Julio? Conforme ha pasado el tiempo, esto se ha ido pervirtiendo aún más y hemos visto cómo han habido varios, ¿verdad? Varios personajes que a lo largo de todos estos años de existencia de comisiones de postulación han influido, han sido mediadores, han negociado literalmente esta situación. Con ello nos queda claro una cuestión. La novena legislatura, Sandy, entre muchas cosas más que tiene que hacer, es revisar lo que es atinente a la ley de comisiones de postulación y si hay que quitarlas, quitémoslas y hagamos un proceso más transparente, más adecuado para la elección de magistrados. Uno, pero dos, hay que elegir ya a los magistrados, no podemos seguir acéfalos. Y recordemos que hay procesos que obviamente se van a tener en los próximos años y por lo tanto es necesario que de forma urgente se pueda tratar este tema de las comisiones de postulación. O se eliminan o se fortalecen, pero algo tienen que hacer los diputados. Algo. Así que concluimos con el primer tema de la noche. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar estaremos hablando, Julio. Mira, este siguiente tema es muy complicado. 3 niñas, por lo menos 3 menores de edad, han sido violentadas sexualmente durante esta semana. Ahora, ¿hay indiferencia entre estos crímenes o qué es lo que está sucediendo? Ya lo vamos a analizar, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, pero usted siga en sintonía, ya volvemos. No cambie, somos a esta hora en TN23 a la medida. Diferentes sectores se pronunciaron ante los hechos de violencia en contra de 3 niñas durante los primeros días de esta semana. Cuestionan sobre todo las normas sociales. Para la representante de ONU Mujeres para Guatemala, estos hechos de violencia son generados por la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Para la experta, estos hechos hacen cuestionar las normas sociales que rigen actualmente el país. Esta violencia es un resultado de la discriminación. Yo pienso que tenemos unas normas sociales que no ubican a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes en condiciones de igualdad. Tenemos que cuestionarlas, tenemos que ir a la raíz de esas discriminaciones históricas y empezar a generar cambios a nivel personal, comunitario, en las instituciones, porque es un fenómeno generalizado. Además, representantes del sector privado han manifestado su indignación ante los hechos y critican la normalización de la violencia y la pasividad de la ciudadanía ante los casos de violencia. ¿Qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo? Que estamos normalizando la violencia y el abuso y la muerte de niñas y de niños en el país y que pareciera que nos preocupan otro tipo de cosas. Creo que no me gustaría responsabilizar a un sector en particular. Lo que creo que debemos como sociedad es demandar justicia sobre estos temas, investigaciones que de verdad nos logren dar la respuesta y las sentencias necesarias, pero eso al final solo es un paliativo. Creo que lo primero que tenemos que hacer como sociedad es una reflexión profunda respecto a cuáles son esos valores ciudadanos que nos están guiando, que no salgamos fuertemente todos con un nivel de indignación respecto a estos hechos, dice mucho de lo que somos como sociedad. Y a mí me preocupa pensar que las próximas generaciones estén viendo esa actitud pasiva de parte de todos los sectores respecto a estos hechos. En los últimos 3 días, 3 niñas han sido ultrajadas por sus propios familiares, una de ellas apenas de 4 años. La semana pasada, una niña más fue secuestrada, asesinada e incinerada por su propio tío. Estos son los hechos que han sido rechazados por los sectores. Presten mucha atención a esto, la igualdad y la equidad de género. Para empezar, son 2 conceptos distintos que en Guatemala, Sandy, todavía parecen utópicos. ¿Y esto por qué? Porque no existe precisamente una situación que beneficie de manera general a las mujeres.
Temas además sociales como la pobreza, la discriminación, hacen particularmente vulnerables a las mujeres en el ámbito nacional de nuestro país. Esto verdaderamente es alarmante si consideramos que la mujer en Guatemala estadísticamente representa el 52% de la población, por lo menos, ¿verdad? Son mayoría. Y este problema también se evidencia con mayor crudeza en lo que es el interior de la República y en áreas particularmente pobres, muchas veces de mayoría indígena, donde la mujer realmente sufre unos vejámenes, Sandy, que ni siquiera nos imaginamos. Pero rápidamente para el análisis. Esta semana en México, el caso de la niña Fátima de 7 años ha paralizado al país, ha indignado a toda esa república tan enorme. Aquí tenemos el caso de la niña de 4 años y otras 2 niñas de 12 años que han sido ultrajadas por parientes literalmente. Y la sociedad parece como que fuera esto normal. ¿Qué te parece, Sandy? Y es que la verdad no es normal, Julio, pero se dan tantos casos también, se han atrevido a denunciar, porque hay que tomar en cuenta que a raíz del caso de esta niña de 4 años, al día siguiente se pone una denuncia. Correcto. Donde se da a conocer otro caso que también se había presentado días anteriores, donde el padrastro fue el que abusa, entonces el que abusó de esta jovencita. Entonces, creo que es algo que no se debe tomar como algo normal, sino que simplemente también ponernos a pensar qué estamos haciendo, en qué estamos fallando para poder dejar que estas cosas estén pasando y sobre todo, porque como padres de familia, como adultos, no tenemos ese cuidado con los menores de edad, porque las principales víctimas son menores de edad. Qué bueno que tocaste este tema, porque fuera de esta aparente indiferencia, ¿no? Porque pareciera ser que no pasara nada en cuanto a la sociedad, viendo esto ya como una situación casi normal, de normal no tiene nada. Lo que más preocupa, fíjate, Sandy, es que estadísticamente se ha comprobado que estos, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de estos agresores sexuales de niñas menores resultan ser su círculo cercano, padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos. Y entonces ahí nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? Fíjate que analizamos este tema hoy a las 6:30 de la tarde, siempre acá en TN23, junto a todo el equipo y al licenciado Julio Rivera Clavería, y hacíamos varias acotaciones. Primero, el llamado a los padres, porque los padres no se preocupan por el tema de hablar de la sexualidad, por el tema de hablar de los peligros. Es un tema tabú todavía. Es que ese es el problema, es un tema tabú en Guatemala, Sandy. Y hay que enseñarle desde pequeños a nuestros niños cómo deben cuidar su cuerpo, que conozcan su cuerpo, cómo hay situaciones que no son normales, porque incluso los engañan, Julio, porque les hacen creer que lo que está pasando es normal, con que no va a pasar, e incluso los hacen sentir culpables diciendo, bueno, fue culpa tuya que yo haya hecho eso, y no se vale jugar con inocencia así. Y el éxito de este tipo de delincuentes es que además amenazan a los menores. Claro. El menor es menor, va a sentir miedo, va a sentir una situación terrible, que si ellos dicen algo van a hacerle daño, por ejemplo, a matar a la mamá, al hermanito. Son vulnerables y manipulables. Absolutamente. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿y socialmente qué estamos haciendo? Bueno, los padres, ya cada quien sabrá si en su casa está cumpliendo o no su rol de enseñarle esto a los niños. Las escuelas, las instituciones de educación, ¿será que tienen alguna situación? También. Las iglesias, Sandy, aquí de cualquier denominación. Esto no es un tema tabú y hay que hablarlo claramente. La cuestión de la sexualidad, de los peligros a los cuales se exponen nuestros niños, ¿verdad? Hay una secretaría, la SBET, hace sus mejores esfuerzos, pero tampoco es que alcanza para llegar a todo el país. Por este es un problema que debe abordarse socialmente y tenemos que darle la importancia que el tema merece, porque no puede ser que sigamos analizando y pasando noticias. Solo esta semana, 3 menores, una de 4 y 2 de 12 años ultrajadas por parientes. Hombre, ¿qué es esto? No, y aparte entonces tú señalas diversos factores y diversos sectores, la iglesia, las escuelas, la familia, el Estado, y todos estos filtros finalmente fallan, porque a pesar de que están entonces todos estos actores, se dan las situaciones. Es decir, todos estamos fallando, no le podemos echar la culpa solamente que a los padres, al Estado. No, todos somos responsables finalmente y debemos actuar, debemos despertar, Julio, porque incluso a veces hay casos de violaciones que no conocemos, pero que se están registrando, donde en familia lo callan por vergüenza que vayan a pensar algo o que hablen mal de la familia. Discúlpenme, pero aquí hay una víctima y esa víctima es la prioridad.
Así es, o lo callan simple y sencillamente para encubrir, ¿verdad?, al victimario, Claro, no. solo porque es un pariente. No, esto no hay que encubrirlo de nada, esto hay que denunciarlo muy, pero muy fuertemente y hablar las cosas como son, Por supuesto. ¿verdad?, con la claridad del caso. Hay más datos. Más datos, así es, porque en los últimos días además se ha visto un repunte también de hechos violentos, sobre todo en el tema de las agresiones sexuales en contra de niñas. El tema de equidad de género es tan importante que debe ser transversal a los principales temas de la sociedad guatemalteca, como por ejemplo la educación, la salud, el trabajo y la seguridad. Es un tema importante. La violencia de género se origina en un alto porcentaje dentro del seno de la propia familia. Recalco este punto porque no hay que estar confiados. Es que está con el tío, está con el abuelito. Hay que tener cuidado. Sí, desconfíe. Aún con la existencia incluso de leyes específicas, Julio, para la protección de la mujer y de la niñez, hace falta mucho todavía por erradicar la violencia en contra de las mujeres y en contra de los menores de edad. Y cuando hablamos, varios casos son niñas, pero también se han dado casos de niños que han sido abusados sexualmente. Definitivamente que sí, inclusive el caso dramático de este adolescente de 14 años. ¿Es victimario? Sí, porque hizo algo terrible, no con la niña de 4 años, pero también a la larga terminará él siendo una víctima de alguna circunstancia, de alguna situación que en este momento todavía no está determinada, probablemente de abusos, probablemente de violencia o probablemente de la simple, pero ahí es otra vez los padres, exposición a ver cómo sus padres, por ejemplo, realizan el acto sexual enfrente de ellos porque cohabitan en una sola habitación o simple y sencillamente porque no está la debida supervisión, las juntas, las amistades, el celular, les permiten ver de una manera totalmente distorsionada, por ejemplo, el tema de la pornografía. ¿Qué tanto cuida usted a sus hijos? ¿Qué tanto tiene un control sobre ellos, lo que hacen y con quiénes se reúnen? Son preguntas que le haga usted como padre de familia. Preste mucha atención a sus hijos. Con la información aquí en A la Medida. En los últimos 9 años, las exportaciones del país han quedado estancadas. El viceministro de Economía explica cuáles son las razones. Vea la información acá. Para el mercado chino, el coronavirus también representa una oportunidad para superar una crisis. Esta situación podría ser aprovechada por Guatemala para la exportación de materias primas que requiera el gigante asiático. Por supuesto que se va a aprovechar cualquier ventana de oportunidad que aparezca para Guatemala en suministro hacia otros países que atendía China y que hoy por hoy no están comprando o importando de China. Sin embargo, esto va a ser temporal porque China seguramente establecerá una estrategia de marca país con la que seguramente superará este tema y volverá a recuperar su posicionamiento como el productor de bajo costo que lidera el mundo. Por aparte, en el caso de las importaciones, algunos productos registran retrasos, por lo que se espera que dicha situación se regule en los próximos días. Unos atrasos en algunas importaciones, producto de la prolongación del Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino fue prolongado aproximadamente 15-20 días. Eso significa naturalmente un atraso en algunos importadores que tienen sus materias primas. Por otro lado... Y bueno, regresamos con la entrevista porque lo prometido es deuda. Y hoy tenemos con nosotros al licenciado Marlon Pacheco, él es jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, Julio, con quien vamos a conversar sobre temas de relevancia nacional. Esto es muy importante, así que licenciado Pacheco, muy bienvenido a su programa A la Medida. Recordarás, Sandy, que durante esta semana hemos hablado acerca de casos. Tratamos de explicar nosotros de la mejor manera posible hace 2 noches qué es precisamente la Fiscalía de Asuntos Internos. Pero, licenciado y fiscal Marlon Pacheco, le pregunto directamente a usted, ¿qué es la Fiscalía de Asuntos Internos? ¿Nos lo puede explicar? Bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Gracias, buenas noches por la oportunidad. La Fiscalía de Asuntos Internos es una fiscalía especial encargada de realizar la investigación en contra de funcionarios y empleados del Ministerio Público. Específicamente se encuentra regulado en el artículo 30, numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y nace a la vida a través de un acuerdo del Consejo del Ministerio Público en el mes de abril del año 2015, en el que se verifican aspectos puntuales en relación a hechos ilícitos cometidos por empleados o funcionarios del Ministerio Público. De ese sentido, este año se ha iniciado también en este caso, se está verificando aspectos de que dar, recibir o pedir dinero, si algún empleado del Ministerio Público realiza esta acción, es denominado como corrupción también.
y la Fiscalía de Asuntos Internos, dentro del ámbito que conoce, también recibe ese tipo de denuncias de la población. Y es importante porque incluso ayer pues salía a luz el trabajo de esta Fiscalía cuando hablábamos del tema del edificio, la compra del edificio del Ministerio Público, donde la exfiscal pues está siendo vinculada a este aspecto. Y hablando de este tema, yo quisiera saber cuál es el seguimiento y cómo avanza este caso que ustedes observan en cuanto a esta compra. Efectivamente, es necesario informar que el caso surge a través de una investigación que realiza el Ministerio Público, porque es a través de los medios de investigación que se aportan dentro de un proceso que se puede sustentar las acciones planteadas ante un juez competente. Es en el mes de septiembre del año pasado donde efectivamente se verificaron irregularidades en el procedimiento que se establece que hay una compra sobre un edificio que es una obra gris, aspectos también en relación a las personas con quienes contrataron, y hay elementos fundamentales que la Contraloría General de Cuentas aportó dentro de la investigación. En ese sentido, se solicita ante un juez competente, porque somos respetuosos del debido proceso, y se le hace ver las anomalías de los tipos penales de fraude, abuso de autoridad inicialmente, y una persona que fue la que contrató con el Ministerio Público por testaferrato. Es el juez al que verifica estos aspectos y dicta órdenes de aprehensión en esa fecha, y como se tiene conocimiento dentro de las 7 órdenes que fueron solicitadas, se encuentra en la que está vigente en este momento en contra de la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, toda vez que es la autoridad máxima que aprobó la negociación en esta compra. En ese tema, Sandy, y por favor, fiscal Marlon Pacheco, quiero que nos amplíe algo porque también lo hablamos esta semana aquí en A la Medida. Esta orden de aprehensión en contra del exfiscal Telma Aldana es una orden en el ámbito nacional, pero tenemos entendido, y es por eso que hablábamos de esta fiscalía que usted dirige, de que se va a hacer a través de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público a solicitar formalmente hacia Estados Unidos la extradición del exfiscal general Telma Aldana. En ese caso, como se mencionó inicialmente, tenemos que cumplir con el proceso en ley. Al momento de que una persona se tiene conocimiento de un hecho ilícito, se presenta ante el juez competente, hay una orden de aprehensión, se tiene conocimiento que está en el exterior, entonces se verifica a través de los tratados y convenios internacionales y la ley de extradición en la materia. Sí hay un convenio, ¿verdad? Exacto, entonces eso es lo que se verifica y existe un procedimiento al interno del Ministerio Público en el que se puede establecer si es pertinente. En ese sentido, la Fiscalía de Asuntos Internos, desde el 20 de noviembre del año pasado, hizo una gestión interna a efecto de verificar esos aspectos. Sobre este caso, fíjate, Sandy, yo tengo una duda. ¿Cómo es que se le ha denominado? ¿Cómo se conoce el caso del edificio de la zona 5 y por qué? Si hay algún otro pormenor que de pronto nosotros desconozcamos. Se conoce como Gerencial Asunción, que era el nombre que se tenía. Ese edificio fue el nombre comercial que tenían las personas que lo estaban vendiendo, así lo denominaron. Dentro de esto también se verificaron aspectos de suma importancia relacionados a la persona que lo estaba vendiendo. Se verifica, se está haciendo una ruta, porque una cantidad dineraria de esa ruta del dinero que se está verificando fue destinada a empresas panameñas. ¿Cuál fue el punto de partida para esta investigación? ¿Cómo es que ustedes se dieron cuenta o sospecharon entonces de estas irregularidades y por lo tanto deciden iniciar con la investigación? Como todo proceso penal que ingresa, o toda denuncia, que inicia dentro del Ministerio Público, se hace un análisis correspondiente y se verifican acciones pertinentes para verificar si existe o no un delito. En este caso nos basamos en lo que la ley establece, específicamente el artículo 5 del Código Procesal Penal, que el objeto del proceso es la averiguación de la verdad y poder establecer la posible participación de los sindicatos. Claro. En ese sentido de ideas, se estaba hablando de anomalías dentro de la contratación con bienes, en este caso dinero del Estado, y el ente encargado de poder determinar si existen ilicitudes o no es la Contraloría General de Cuentas. Claro. Entonces se solicita a la Contraloría General de Cuentas un examen especial de auditoría y es donde se determinan estos hallazgos, donde se eluden disposiciones legales que están contempladas en la Ley de Contrataciones del Estado, que la persona con la quien se negoció no tenía las facultades pertinentes para poder realizar la negociación. Se verifica también que la persona que realiza la negociación, que también tiene una orden abierta, en este caso de aprehensión en la Fiscalía de Asuntos Internos, y que también está siendo juzgado en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Aquí me llama a mí la atención una situación, Sandy y licenciado Pacheco. Volvamos al tema de la Fiscalía de Asuntos Internos.
¿Qué tantos casos tienen ustedes a su cargo? ¿Por qué es tan importante precisamente que exista esta fiscalía? Y en todo caso, si uno conoce estos hechos, como usted le llamó, de cohecho y algunas otras situaciones de irregularidades posiblemente cometidas en algún momento por personal del Ministerio Público, ¿a dónde se llama? ¿Dónde se hace la denuncia pertinente? En este caso, se puede presentar la denuncia ante la Oficina de Atención Permanente, que es el edificio central del Ministerio Público. ¿Sí? También se puede presentar a través de vía telefónica, que tenemos personal de turno. ¿Anónima o con nombre? Puede ser anónima, pero tenemos que verificar que sí aspectos puntuales, porque si se está hablando de que están haciendo un requerimiento, es necesaria la colaboración también de los denunciantes. Entiendo. Para que nos den nombres y objetos exactos para poder sustentar un proceso. El número de teléfono de turno de la Fiscalía de Asuntos Internos es el 3104-4865. Ahí se puede uno comunicar. Es, sí, ¿Lo puede repetir, por favor, fiscal Pacheco? 3104-4865. Muchas gracias. Y es sobre situaciones irregulares que se ven del personal o de funcionarios del Ministerio Público. Eso es interesante poderlo tratar. Y quisiera saber qué casos han llevado ustedes, cuáles han sido los más impactantes que han estado investigando en esta fiscalía. En este caso, como somos una fiscalía que actúa de oficio, significa que verificamos delitos de acción pública. El año pasado se verificó a lo interno del Ministerio Público personal de la Fiscalía del Distrito de Chiquimula que estaba solicitando cantidades dinerarias a efecto de darle trámite a los expedientes. Este proceso lo conoció el juez de mayor riesgo B, que es el licenciado Miguel Ángel Gálvez, y ahí se encuentra ese proceso abierto, y asimismo se han verificado otras acciones. Casos de cohecho que hemos verificado también en el departamento de Izabal, donde se ha documentado que personal institucional ha requerido dinero, entonces la Fiscalía ha actuado inmediatamente para poder detener ese flagelo, porque se ha atacado a la corrupción y se tiene que también verificar circunstancias a lo interno para poder sanear estos aspectos. Asimismo, se han verificado recientemente un caso donde personal de la Fiscalía de lavado de dinero se verificó que hicieron una solicitud de cantidad dineraria fuerte, entonces se actuó también en base a la información que se obtiene. Lo que es necesario acotar es que cuando se tiene conocimiento de una denuncia, el Ministerio Público actúa inmediatamente en base a los elementos de convicción que se tiene, y es un juez competente el que determina esas acciones. El Ministerio Público lo que hace es recibir la información y plantearla y va velando por los principios de legalidad, del debido proceso. La presunción de inocencia. Imparcialidad. Así es. Licenciado y fiscal Marlon Pacheco, muchísimas gracias por su presencia. Usted sabe que el tiempo en televisión es muy breve. Unos 30 segundos, ¿algún último mensaje que le quiera dar a la población guatemalteca? Que pueden presentar sus denuncias si han verificado algún tipo de delito al interno del Ministerio Público. Estamos para servirles, y el número de teléfono que se mencionó es el 3104-4865, que pueden llamar y se les estará atendiendo, y nosotros iniciaremos la persecución penal, que es la tarea que se nos ha encomendado en esta materia. Gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche y darnos a conocer también un poco acerca del trabajo que se está haciendo en la Fiscalía Interna del Ministerio Público, acciones que debemos conocer, Julio, muy importante, para saber Sandy, entonces también dónde presentar una denuncia ante situaciones como estas. Así que ha llegado el momento de hacer una pausa y regresamos con otras noticias en unos instantes. Récord en remesas en estos 2 primeros meses del 2020. Somos a la medida. Hablemos de temas económicos, porque el envío de remesas continúa mostrando un aumento importante. Así lo señalan al menos las autoridades de la Banca Central. Al 6 de febrero, el Banco de Guatemala reporta una cifra histórica de 981 millones de dólares en ingreso de remesas, equivalente a 7.494 millones de quetzales, lo que representa un incremento del 16.5%. Se proyecta que este ritmo se mantendrá hasta mayo. Muy probablemente a ver los primeros 4 meses de 2020 un comportamiento similar, porque el año pasado tenemos aquí en enero con un crecimiento de 8.4, febrero con 9, marzo con 9.2, abril con 10.1, y nótese que hasta en mayo fue que las remesas volvieron a repuntar a crecimiento de 12.4, y más o menos ahí continúan con esa tendencia creciente hasta ubicarse en agosto-septiembre en tasas de 13, ahí se mantuvo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un efecto aritmético, digamos, como crecieron
relativamente poco, los primeros 4 meses. Este año, estos 4 meses, vamos a ver tasas influenciadas por ese crecimiento. La recuperación económica estadounidense ha sido uno de los factores por la que los compatriotas han elevado su nivel de envíos. Solo en enero se recibieron en concepto de remesas 835 millones de dólares. Por aparte, junto a este indicador y luego de evaluar factores internos y externos, la Junta Monetaria decidió mantener en 2.75% la tasa de interés líder de política monetaria. Bueno, pues tiempo para el análisis. Guatemala, como usted sabe, es un país que se caracteriza por serios problemas estructurales dentro de su tejido social, tales como la falta de empleos y de oportunidades. Sandy, esta situación es precisamente la génesis del fenómeno que inició allá en la ya lejana década de los años 80 y que hoy conocemos como la migración masiva hacia los Estados Unidos. Personas nacidas en Guatemala o en todo caso de padres que sean de origen guatemalteco, que viven y además que trabajan en Estados Unidos, se estiman en algunas cifras que ya llegan alrededor de los 3 millones y creciendo. Y cada una de estas personas definitivamente cuenta con familiares aquí en Guatemala y suelen, como una situación de costumbre, y sabes la fuerza de la costumbre como fuente de derecho, enviar la ayuda económica conocida a Guatemala a estos familiares como las remesas. Y mira la cantidad de millones que esto pues genera para la economía nacional, ¿verdad? Por supuesto, pero mira, también yo interpreto estos datos desde diferentes puntos. Uno, el aumento, las cifras récord que hemos tenido en cuanto a las remesas, ¿son efectos positivos? Sí, porque sí, obviamente claro, ya lo tomamos dentro de la economía nacional como uno de los rubros que ayudan precisamente a que se pueda mantener y que pueda tener esa esperanza de crecimiento. Lo incorporamos al PIB, de hecho, ¿verdad? Exactamente, sí, pero sobre todo también esto se ve traducido a la cantidad de personas que cada vez buscan y alcanzan el sueño americano, todos los guatemaltecos que emigran a los Estados Unidos. Y esto también se puede observar en la cantidad de dinero que se está enviando y cuánta de esta, en qué porcentaje se puede invertir o se está utilizando para un proyecto a futuro, por ejemplo. Mucho y un alto porcentaje también, hay que decirlo, es para el consumo únicamente. Sí, ahí es donde me causa cierta, digamos, alegría, pero también cierta preocupación. Claro. Por supuesto que se utiliza un gran porcentaje, como tú lo dices, para el consumo, y como el consumo es bonito y cuando lo recibes y realmente tal vez a quienes lo reciben acá tienen la necesidad, pero como no les ha costado generarlo, gastarlo es fácil. Pero rescato eso, porque hay necesidad. Hay pocas oportunidades de desarrollo. Por supuesto. Pero yo he visto, y lo decía el otro día, lo he visto en varias partes, por ejemplo, del occidente, lo he visto en San Pedro Soloma, lo he visto en otros lugares, pero lo he visto también en el oriente y destacaba el caso del departamento de Jutiapa, donde a mí me llama la atención, hombre, la cantidad de construcciones que hay de un muy bonito nivel. Tú ya miras carros muy lindos en cada aldea, en cada caserío, en cada población. Se ve también que la gente ya que recibe las remesas está empezando a tener esa cultura de ahorro pensando a futuro, precisamente. Exactamente, y por eso vemos incluso varias tiendas de barrio, donde es una de las maneras en las cuales invierten también, pero también derivado de esto hay gran cantidad de comercios que obviamente la demanda o al menos la ganancia va disminuyendo porque tienes mucha competencia. Entonces hay que pensar, y el Estado debería también de reforzar este punto para apoyarlos en algún tema de emprendimiento, es decir, orientar hacia otros sectores también el manejo de algunos créditos, el manejo del ahorro, que tiene que ser muy importante. Ahorro y algunos otros microproyectos. Ahora, hay unas causas estructurales que hacen que haya este tipo de remesas y te quiero pedir a ti, Sandy, que nos las puedas ilustrar. ¿Cuáles son? Por supuesto, lo mostramos ahora en pantalla. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, que las remesas son tan importantes para la economía nacional que superan por mucho cualquier tipo de ayuda como préstamos y donaciones que nos brindan. Y por cierto, forma parte ya de lo que el Banco de Guatemala cuenta como el Producto Interno Bruto, pero también representa la falta de oportunidades de desarrollo en nuestro país. Claro. Generalmente cada año el número de remesas aumentan significativamente y el presente año así lo deja ver con un récord en remesas en comparación a años anteriores. La economía estadounidense es tan fuerte el día de hoy que han aumentado los ingresos y salarios inclusive para los propios inmigrantes guatemaltecos. Ese es otro factor. Y este es, exactamente, por eso es que se da entonces esta situación. Pero repito, recordemos, muchos de los connacionales que están en Estados Unidos están de forma ilegal. Es decir, su estadía no es segura y por lo tanto tienen que tener un plan para cuando retornen, porque si no, si se fueron por una necesidad y no supieron aprovechar ni el dinero
ni el tiempo, cuando regresen van a seguir en lo mismo. Entonces, eso es correcto. Es necesario poder invertir, poder ahorrar, poder hacer algo para que cuando vengan ellos pues tengan también futuro, una economía más estable, ¿no crees? Sí, Sandy, definitivamente que sí. Las remesas me causan sentimientos encontrados, sinceramente, porque por una parte qué bueno, ciudadanos guatemaltecos que llegaron a conseguir verdaderamente ese sueño americano, que trabajan, que se esfuerzan, que luchan, que logran ahorrar y enviar ese dinero, pero por otra parte también veo con mucha tristeza el hecho de que esta gente se fue por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la falta de poder crecer aquí como persona económicamente en su país. Ojalá esto algún día cambie y sean las oportunidades puestas aquí en Guatemala. Bueno, de esta manera ha llegado el momento de despedirnos de este programa. Le agradecemos a usted por estar pendiente, por sus mensajes, sobre todo en nuestras redes sociales. Créanme que recibimos cada uno de los comentarios, de las opiniones sobre los temas. Gracias por estar activos en redes sociales. Feliz noche. ¿Qué le puedo decir? Chao, feliz noche.